Ahora estamos. Bueno, les doy la bienvenida. A ver Hola si Yamila, ¿cómo estás? ahí se está uniendo gente. Entiendo que por una cuestión de conectividad se demora un poquito. Me dice Ángeles Ochoa, se escucha bien, profe, el tema de la asistencia. ¿Cómo sé que me confirman la asistencia? En el campus dice 0%. Bien, te invito, eh, Ángeles, a que la cuestión de asistencia lo envíes tu consulta a formacionlaboraltdf@gmail.com. Es el mismo, es el mismo correo que figura al inicio del campus virtual, ¿sí? Que ahí envíes tu consulta con respecto a la asistencia. Yo no llevo registro de la asistencia, sé que ustedes, cada uno de manera personal, se encarga de completar ese formulario, porque es la única manera en la que la Secretaría puede corroborar que efectivamente estuvieron, ¿sí? Daniela, con respecto a tu consulta, si aún se pueden sumar alumnos, creería que sí. La verdad que no sabría darte una respuesta concreta. Em, Como docente no tengo ningún inconveniente, pero entiendo que por una cuestión de organización, quienes están a cargo, que es el ministerio que está a cargo, deberías consultar también en el correo que se encuentra en la página web, ¿sí? Envía tu Bueno, consulta y gracias. Sí, buscando cuál es el curso, en qué ok. horario se dicta, los días y horarios. En el caso de que pueda sumarse, bienvenido. Y si no, seguramente le indican que se está trabajando constantemente para que haya una réplica, ¿sí? Bien, ahora vamos, bien. Se ve perfecto, ¿sí? Hoy vamos a tratar los siguientes temas, ¿sí? Que tienen que ver con la liquidación de sueldos y los conceptos que integran a ese formato que solemos llamar recibo de sueldo, ¿sí? Bien, los invito a que puedan prender su micrófono. El objetivo de este segundo módulo que empezamos hoy es que puedan reconocer y analizar los principales conceptos que conforman una liquidación de sueldos, como así también identificar la documentación que se emitirá como resultado de estos conceptos, ¿sí? Vamos a iniciar por reconocer lo que es la remuneración. Y habrán escuchado en algún momento a lo largo de sus vidas o en el mundo laboral que se habla de la remuneración recibida, ese pago, ¿sí? Ese intercambio que hace el empleado con el empleador, ¿sí? Presta su mano de obra en pos de obtener una remuneración. Habla del sueldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla del sueldo que te van a dar al trabajo. A ver, se sigue sumando gente y se me bloquea la pantalla. ¿Me van a disculpar un momentito? Bien. Eh, el término remuneración lo podemos definir como, y acá tienen, si bien en el material está mucho más amplio, tienen aquí la versión acotada, ¿sí? Eh, Se sumó gente, bienvenida. Registren por favor su asistencia en el chat de la reunión, tienen el enlace para poder hacerlo. Bien.
Es mucho más práctico si por ahí pueden prender micrófonos para que no, por si no llego a leerlos a tiempo, ¿sí? Y porque por ahí se escuchan entre ustedes y es mucho más claro, ¿sí? Ese intercambio. Bien, entonces podríamos definirlo como buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, ¿sí? Ese contrato que, bien, hacemos con el empleador, ¿sí? Es la definición que la saqué del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo para poder definirlo y que que sepan de dónde proviene. Como también podríamos decir que es todo ingreso que percibe un dependiente en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación con motivo de su actividad personal en concepto de sueldo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no se refiere, o en otras épocas, tal vez en la actualidad no lo vemos mucho, pero no se pagaba o no se generaba ese intercambio únicamente a través de dinero, sino que eh, podría ser a través de otros bienes, ¿sí? Buenas tardes. Más arriba está el link de la asistencia, ¿sí? Se van en el chat, van a ver que está el formulario. De igual manera, ahí lo voy a copiar, ¿sí? Para que puedan, perdonen a quienes están desde temprano las interrupciones, pero es necesario también para ustedes que registren la asistencia, así que hago esas pausas para poder responder a todos y a todas. Ok, gracias, Belén. Pensé que se veía. Eh, muchas gracias. Todo ingreso entonces podría ser ese intercambio que en otras épocas era a través del pago con especies, ya sea mercaderías, sean animales, sean determinadas propiedades, etcétera, ¿sí? En concepto de sueldos, en concepto de honorarios, de comisiones. Bien, bienvenidos, se siguen sumando, bienvenidos, bienvenidas. A medida que se van sumando, entonces voy a ir replicando a partir de lo que me dijo Belén, que cuando se unen no pueden ver el chat anterior. Bien, entonces tiene que ver con todo ingreso o ese intercambio que se refiere a eh, al pago, ¿sí? Por la prestación realizada. Y esto tiene que ver, o es extraído en realidad, con el concepto que es del artículo 6 de la ley 24.241, que habla del sistema integrado de jubilaciones y pensiones a nivel nacional. Formas de remunerar al personal pueden ser, ¿sí? En dinero o en especie. Según la forma en la que se abona, puede ser a través del dinero, comúnmente como lo conocemos, o en especie, para que quede claro, ¿sí? Y según la estructura de la remuneración, pueden ser principales remuneraciones o secundarias. Ahí ya vamos a ver la diferencia. Según el parámetro para medir el trabajo, puede ser por unidad de tiempo o por resultado. Y además, según la forma en la que se abona, el dinero es cuando se abona en efectivo, en cheque o depósito en caja de ahorro, ¿sí? Esa transferencia que se recibe en sus cuentas bancarias. Y en especie, según esta ley de contrato de trabajo, el máximo para recibir la remuneración en especies es del 20% de la remuneración total, es decir,
que no voy a recibir en 100% en mercaderías, por ejemplo, ¿sí? Solamente puedo ocupar un 20% del total de mi pago, ¿sí? En especie. Se acepta que el empleador entregue a sus empleados dependiendo, comprendiendo estas situaciones o estos ítems. Alimentos para el trabajador y su familia, productos que el empleador comercializa o produce, por ejemplo, quien se dedique a la venta de colchones puede, no sé, formar parte de, otorgarle como parte de pago de su sueldo a su empleado un determinado producto que venda en su comercio. Vivienda para el grupo familiar, tal vez en este caso no sea una vivienda así, sino el valor, por ejemplo, del alquiler, ¿sí? Que se haga cargo responsable del pago del alquiler. Hay muchos trabajos eh, actuales que ofrecen vivienda o parte del pago de ese alquiler, que forma parte también del salario, ¿sí? Aparte de recibir, por ejemplo, 100 100 pesos en efectivo, recibe un 20% del total de su salario, el pago del alquiler, forma parte del pago del alquiler. Veo que se están queriendo unir, no se está pudiendo conectar. Analía, no sé si se tildó, si estás por ahí, bienvenida. Bien. Según la estructura de la remuneración, habíamos quedado que pueden ser principales o secundarias. ¿Cuáles corresponden a las principales? Son las que fundamentales, eh, las que fundamentalmente conforman el ingreso del trabajador, como por ejemplo el básico, ¿sí? El básico de mi salario es el principal eh, componente de mi sueldo, ¿sí? El sueldo básico es el monto establecido por el convenio colectivo de trabajo para la categoría de ese trabajador. Dependiendo de qué categoría sos, tenés un sueldo básico que ya está nomenclado en el convenio colectivo, ¿sí? Si no hay un convenio, si no existe o no hay un convenio que sea aplicable, lo va a fijar el empleador a ese sueldo básico. Este sueldo básico no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil establecido por ley. ¿Alguno sabe cuál es el monto del salario mínimo vital y móvil actual, el 2025? Sí, creo que son 303, ¿puede ser? ¿Están por ahí? ¿Cómo venimos? Hola. ¿Se habrán desconectado todos? Profe, estaba hablando Leandro, creo. Yo lo estaba escuchando, no sé los demás. ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes se conectaron. Por favor, registren su asistencia. Si alguien se anima a encender micrófono, Hola, ¿me escuchas? si alguien lo está googleando, ¿sí? ¿Cuál es el monto del salario mínimo vital y móvil actual? ¿Me escuchas? Porque parece que ¿Para los que se silenciaron a escucha? todos. ¿Me está escuchando? Sí, yo te escucho, Leandro. Desconozco, Sí, dice pero otro. la profe no me escucha, no me escucha. La profe no escucha, no, no los estoy escuchando. No, si alguien habló, no escucho a nadie. Hola, profe. ¿Alguien abrió su micrófono? Profe, ¿se escucha? O No, no nos sea, me escucha, no escuchan a mí, pero no, pero se escuchan entre ustedes y yo no. ¿Quién habló? Brenda. Hola, profe, por lo visto no puede escucharnos. Claro,
Ok, yo no lo silencié, la verdad. Tampoco sé cómo hacerlo. Me aparecen unos micrófonos al lado de sus nombres, pero no los escucho. Ok, bien. La verdad que agradezco que hayan... A ver, voy a probar si no es una cuestión de... A ver, ahí nuevamente. Se pone un poco lenta la cosa porque mientras se va grabando, eh, hace que ¿Se el escucha ahora? sistema o el programa en sí se ponga un poco lento. Bien, actualmente entonces es el mínimo a mayo 2025, como bien lo dice Leandro, 313.400 es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Por lo cual el sueldo básico no puede ser inferior a este monto establecido por ley. ¿Qué les parece este monto? ¿Sí? Pregunta de intercambio. ¿Me Si alguno escucha? quiere probar nuevamente su micrófono, creo que hizo una configuración. No, Brenda, no los escucho. Qué lástima. Bueno, porque estaría bueno que quede también en la grabación, ¿no? A ver, voy a probar. No, no los escucho. ¿Escuchan correctamente? ¿Ya? Bien, perfecto. Sigamos entonces. Profe, Em, Me parece poco como para la gente que trabaja en casas particulares, dice Leandro, ese monto. Coincido. Es un trabajo bastante importante quienes trabajan en casas particulares, que no está valorado si es ese monto. Y bueno, viendo la remuneración, ¿sí? Y según su estructura, podemos ver que también está compuesta por secundarias, ¿sí? Remuneración secundaria son las complementarias a ese salario principal, a ese básico, según nuestra categoría. Por ejemplo, adicionales, fijos o variables, comisiones, productividad, propinas, viáticos. ¿Sí? Son todos esos componentes que pueden formar parte, además de el pago que perciben nuestros empleados, percibimos o percibiremos como empleados. Según el parámetro utilizado para medir y remunerar el trabajo, ustedes van a ver o reconocer en las compañías en las que se encuentren a futuro o en donde ya participen, que se miden por unidad de tiempo, ¿sí? Por tiempo de trabajo. Por ejemplo, un salario mensual, jornal diario, es decir, por jornada trabajada por día, o por horas de trabajo, ¿sí? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de las 48 horas laborales, las 40 horas? ¿Han escuchado hablar de las 8 horas diarias? Si se excede de eso, ¿de qué se trata? Eh, Sueldo fijo mensual, ¿sí? Bien, son términos entonces que ustedes o ahora van a asociar que es una medida de tiempo utilizado en el trabajo
donde lo escucharon. Gracias por quienes están participando. Sueldo fijo mensual también, perfecto. Gracias por su participación, gente. Eh, Bien, se sigue sumando gente. A ver, ahí está intentando entrar nuevamente Analía. Bien. Como veo que se sumaron un par de personas, reitero el formulario para que puedan registrar su asistencia, por favor. 200 horas mensuales, ¿escuchaste hablar, Leandro? Bien. Entonces, en los casos donde hayas escuchado o hayan, ¿sí? En términos generales para todos los presentes, escuchado estos términos, se refiere entonces que ese tipo de trabajo o esos rubros donde escucharon miden miden el trabajo para poder remunerarlo según este criterio, ¿sí? Por unidad de tiempo. Sin embargo, ¿sí? Si lo miden por unidad de resultado, van a escuchar otros términos, ¿sí? Por el resultado obtenido, pueden ser comisiones individuales o colectivas, grupales, por ejemplo, empleados de comercio que según las ventas de determinado grupo o de manera individual tienen estas comisiones por ventas muchas veces. Los premios y las primas por producción o por productividad alcanzada, ¿sí? Por tantas ventas, a ver, el objetivo mensual de ventas es de 1 millón en el local. Si llegamos a eso, tienen una comisión de determinado monto, de determinado porcentaje. En las agencias de auto, en la construcción, gracias Leandro por esos aportes, ¿sí? Son rubros donde se ven estos, por ejemplo, ¿sí? Eh, o como resultado de trabajo, eh, en, en otros rubros también, ¿sí? Solamente a modo de ejemplo, el compañero nos va aportando dónde escuchó estos términos, ¿sí? Entonces, estos parámetros, para que quede claro, no son únicos, es decir, en un rubro, no es que únicamente me van a medir mi tiempo trabajado y no me van a poder abonar también por unidad de resultado. Muchas veces se combina, ¿sí? Tengo un sueldo que tiene que ver con un sueldo mensual fijo y además voy a tener eh, algún tipo de incentivo, algún tipo de importe por resultado, ¿sí? Por ese resultado obtenido, por las ventas realizadas, etcétera, o por producción realizada, alcanzada, también puede constituir a un plus en mi salario. Para la reflexión les dejo esto, que de igual manera en el material de lectura lo van a tener mucho más desarrollado. El trabajo a destajo o trabajo remunerado por unidad de obra es la forma de remunerar al trabajador, estableciendo un valor económico por cada unidad de producto realizado. Se ve mucho en las fábricas también esto, ¿no? O sea, que estamos en una ciudad con matriz productiva. Esta forma de remunerar es viable solo, ¿sí? Cuando el empleador proporcione las materias primas suficientes y que el resultado obtenido sea superior a los básicos establecidos en el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Establecido en ese rubro. De esta forma se establece que el trabajo de acuerdo a los niveles alcanzados y es un salario variable, no es algo que todos los meses se va a dar de la misma manera. No sé, veo en determinados rubros como ser el comercio, ¿sí? Hay situaciones o fechas claves donde en el caso de que el trabajador reciba este tipo de remuneración, en épocas, por ejemplo, de ventas de juguetes o en época de fiestas, en época del Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, son fechas donde las ventas, es más, suele ser noticia también, es verano, recordarán,
que las ventas aumentan y en esos casos constituye un monto superior, en el caso de que tengan comisión por ventas, eh, este monto variable va a ser significativo, en muchos casos hasta supera al sueldo básico, ¿sí? Cuando va muy, muy bien la cosa. Bien. Y acá entraremos en parte ya de lo que es específico del taller, ¿sí? Que tiene que ver con las liquidaciones mensuales y quincenales, porque todavía, ¿sí? Siguen vigentes los trabajos donde tienen liquidaciones quincenales, liquidaciones de sueldo quincenales. Y ustedes no están exentos de poder insertarse en las compañías que utilizan este tipo de sistema. ¿Conocen algún rubro que todavía sostenga las liquidaciones quincenales? Sí, profe, el cordón set liquida quincenal. Hola, ¿se escucha? No se escucha. ¿Ahora? ¡Ay, te escucho! ¿Quién habla? Uy, se escuchó solo como que quiso hablar y no. ¿Me escucha? Ahora sí, perfecto. Ah, ok. La construcción hace quincenal. La construcción, La construcción paga por quincena. bien, es uno de los rubros que sigue sosteniendo este tipo de liquidaciones. Bien. Y ustedes se pueden insertar, por ejemplo, en una constructora, en la parte de administración de- del personal y les toque realizar esta actividad, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias entre un sistema y otro, ¿sí? Ninguno es mejor que el otro y nada, son dos sistemas que se utilizan actualmente. Bien, a ver, voy a ir al chat. Dice construcción, agencias de auto. Bien. Las fábricas textiles. Cordon set, dice Ángeles. ¿Qué es eso, Ángeles? Disculpa mi ignorancia, no conozco. Es una fábrica textil de acá. Está al lado de BGH. Ok, ¿sos de Río Grande? Sí, sí, Ok, bien, gracias por la información. ¿Qué utiliza este tipo de pagos quincenales? sí, así. Genial, bien. Y el resto, sí, es mucho más fácil, Creo por que Río, sí, creo que Río Chico también hace lo mismo, me parece. ok, bien, gracias por la info. ¿Hay alguien de Tolwyn conectado, cursando? ¿No? ¿Nadie? Somos todos de Ushuaia o de Río Grande, ¿no? ¿Hay alguien Yo soy de Río Grande. bien, de alguna otra localidad? Bien, sigamos. Gracias. Es importante en esta parte, ¿sí? Que ustedes puedan tener en cuenta la diferencia que existe cuando hablamos de sueldo quincenal y sueldo mensual. El básico o el sueldo mensual se liquida cuando la remuneración se paga en relación con el mes de trabajo. La suma se fija independientemente de la duración del mes. ¿Sí? Hay meses, perdón, que tiene 30 días, 31 días, 28 días. Eh, Para determinar el valor día, se debe dividir el sueldo siempre por 30. Quedó como un parámetro, ¿sí? Ya que siempre los meses son variables, vamos a establecerlos o fijarlos en 30 días. Todo esto es sin perjuicio de considerar las particularidades específicas
de cada convenio colectivo de trabajo. Cada convenio, por ahí dependiendo del rubro, tiene determinadas cuestiones específicas que cuando se insertan ustedes en determinados rubros, le van a explicar o detallar si tiene particularidades o si continúa con esto, ¿sí? Em, Esos convenios que tienen particularidades podrían establecer un número de jornadas u horas para dividir el mes menor a los mencionados. En este valor mensual se encuentran incluidos los 30 días del mes, sábados, domingos y feriados, ¿sí? Solamente para que lo tengan a consideración. El jornal se paga en relación con el día o las horas de trabajo. Cuando se computan los días o las horas trabajadas, la suma que percibe el empleado dependerá de los días laborables, es decir, si lo hizo por quincena o esa quincena solamente trabajó una semana. Bueno, y acá volvemos al monto que ya nos contó el compañero del salario mínimo vital y móvil, pero vamos a ver qué es, ¿sí? ¿Qué es este salario mínimo vital y móvil? Es la menor remuneración posible que debe percibir, ¿sí?, como mínimo ingreso en efectivo, es decir, como parte de pago, el trabajador sin cargas de familia, si esto considerando una persona que no tiene nadie a cargo, en su jornada legal de trabajo, ¿sí? Si está en blanco es lo mínimo que puede percibir, menos de eso no. De modo que le asegure una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Bien, ¿qué les parece? Eh, que una persona que no tiene a nadie a cargo, que solamente eh, se tiene a cargo a sí mismo, es lo mínimo indispensable que podría recibir para poder cubrir todas estas eh, aristas de la vida, que difieren mucho con la realidad. Bien, Y está en modo indigente, porque acá es todo cargo. está por muy debajo de la realidad, sí, muy bien. Sí, la verdad que es un monto que queda como muy desfasado, muy eh, Ah, alejado igual, totalmente. igual esto viene hace muchos años, que nunca Sí, sí, quisieron sí, sí, tocarlo, esto por el tema de, totalmente. para complementar el océano, ¿no? Justamente. Y acá vale la pena mencionar quiénes se hacen cargo de esto. La fijación del mismo se hace por decisión del Consejo Nacional de Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil. Es un consejo que se llama así, tiene todo ese nombre largo, y el salario mínimo vital y móvil lo establecen ellos. También caigamos en la realidad, es que nadie percibe solamente ese salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que eh, el trabajo, quien se encuentra en relación de dependencia, tiene otros valores que percibe y que hacen que no solamente reciba este monto, ¿sí? Em, y esta resolución que establece este salario mínimo vital y móvil quedó fijado desde el año 93. Se actualiza teniendo en cuenta el costo de vida de cada año, ¿sí? Se actualiza mes a mes, si no me equivoco, ¿sí? Em, el ejemplo de la evolución del salario mínimo vital y móvil, como podemos verlo, me quedé corta con el recorte, quedó hasta el 2008. Solo a modo de ejemplo de cómo fue evolucionando. El periodo, por ejemplo, vamos a ver solamente, esto igual ustedes lo van a tener todo, pero voy a mencionar cómo inició y cómo finalizó. El periodo del 1 de agosto del 93 al 30 de junio del 2003, ¿sí? El monto mensual mínimo vital y móvil era de 200 pesos, el diario de 8 pesos y el valor de la hora trabajada era de 1 peso.
al, al 1 de agosto del año 2008, el valor mensual, ¿sí? Y acá les traerá a algunos que ya se hayan encontrado trabajando en esa época, eh, recuerdos de que el salario mínimo vital y móvil mensual, ¿sí? O el salario mensual que correspondía o mínimamente debería haberse percibido, era de 1.200 pesos. El valor de la jornada o el valor del día estaba en 48 pesos y el valor de la hora trabajada estaba a 6 pesos. Igual esto ustedes lo van a tener, así que despreocúpense. Los trabajadores contratados a tiempo parcial, ¿vieron cuando escuchan ese jornada reducida o media jornada? Establecidos en el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, y los contratados con jornada reducida, según el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo percibirán en forma proporcional, es decir, deberán dividir, si no trabajan, o las 8 horas eh, que corresponden, deberán dividir ese total por la mitad, ¿sí? Part-time. Muy bien, Leandro. Part-time por lo general se escucha, ¿sí? Full-time, part-time, ¿sí? Y acá vamos a entrar en otro de los componentes que forman parte de la liquidación de sueldos y es importante para ustedes como liquidadores que reconozcan al embargo, ¿sí? Con la connotación que tiene, por lo general asociamos a algo negativo. Sin embargo, es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque ustedes van a estar desde el lado de tomar los recursos de la empresa, esos recursos que se encargan de pagar la mano de obra, ¿sí? De pagar a todos los trabajadores, y para cada trabajador, así tengan 100 trabajadores que eh, tener en cuenta, van a tener que prestar puntual atención a la situación de cada uno, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que va a recibir, por ejemplo, una persona que tiene carga familiar, alguien que no tiene carga familiar, alguien que tiene embargos, alguien que no lo tiene, ¿sí? Cada empleado, como habíamos visto al finalizar la clase pasada, tiene su propio legajo, ¿sí? Y esto significa que cada empleado es un mundo, ¿sí? Con todas sus particularidades, y esto implica los cuidados pertinentes en cada caso. ¿Qué son los embargos? Ustedes seguramente lo han escuchado, lo reconocen fácilmente, eh, pero les dejo conceptualmente lo que es, ¿sí? Es una retención que se aplica sobre las remuneraciones, sobre este sueldo del trabajador, que está ordenada por un juez, ¿sí? Tiene una orden judicial detrás, y no es porque el empleado, el jefe o quien está liquidando el sueldo quiere hacer justicia por mano propia, no, no, o porque hoy quiere embargarle una parte, no. Hay una orden de un juez que obliga a que esto sea realizable. Por eso también ustedes como intermediario, eh, es, es un gran trabajo lo que van a hacer, ¿sí? Es súper importante que lo tengan en cuenta. Y que el empleador está obligado, o sea, no es que ustedes porque son amigos de que llegó esta orden y que justo son amigos de la persona y que no lo van a hacer, no, porque podrían sufrir consecuencias ustedes, ¿sí? Por no realizarlo. Así que en esto puntual atención y mucho cuidado, ¿sí? Igual siempre eh, pueden tener el material como para repasarlo. El, Pasa que eso lo tiene que pagar la empresa, por por, eso queda expuesta la empresa. ¿Cómo? Perdón, justo te escuché cortado, pero de nuevo, por favor. Que eso, la empresa queda expuesta porque lo tiene que pagar la empresa, no es que lo paga el Claro, empleado. claro, claro, claro. Quedaría expuesta la empresa, muy bien, sí. Entonces eh, está obligado, ¿sí? Porque ese embargo, esos 20 pesos, pongámosles valores numéricos.
La persona cobra 100 y el embargo implica que le tengamos que descontar 20 pesos, ¿sí? Esos 20 pesos, ¿qué hace la empresa? Los destina a otro lado, no es que se lo queda a la empresa. Ya veremos igual, justo, sí, perfecto, gracias por la participación. Ahora sí no me siento sola, la verdad que me están haciendo sentir muy bien, gracias por participar tan así. No, le Eh, estaba diciendo que el otro Zoom del ministerio lo había silenciado todo, por eso no lo escuchaba. Ay, súper, gracias. Eh, gracias. Le di como que volví a pausar todo y volví a darle inicio y se ve que ahí algo se desconfiguró y bueno, perfecto. Adelante. Profe, Karina le habla. Tengo una consulta, ya va un poquito más adelantado, pero nosotros nos encargamos o sea, de redactar todo el recibo de sueldo y demás, pero el tema de los pagos ya se encarga otra persona, ¿no? O eso también nos corresponde a nosotros. No, les corresponde a ustedes. Ustedes, a ver, igual eso es parte de la siguiente clase, o sea que vamos pasito a pasito. Muy bien, Karina, tu aclaración. Pero sí, ustedes confeccionan el recibo de sueldo y son ustedes quien en alguno de los pasos pueden o no llegar a ser, porque ustedes son liquidadores también, ¿sí? Pueden ser los encargados de cargarlo al sistema y automáticamente eso se conecta con la entidad bancaria correspondiente y según lo que ustedes carguen, la información que carguen con el sistema que trabajen, porque, bueno, todas las compañías no trabajan con un sistema único, eh, pero sí, son ustedes quienes van a depositar esos sueldos. Queda todo registrado, quiénes son ustedes, etcétera, ¿sí? Así que sí, ustedes se encargan de pasar esta información y el banco o la entidad con la que trabajen se encarga de realizar esos depósitos en la cuenta bancaria de cada empleado. Y eso, como mencionábamos en las primeras, puede diferir. Un empleado puede tener de determinado banco, por ejemplo, voy a tirar porque igual queda acá a modo de ejemplo en la clase, pero podemos tener 3 empleados, ¿sí? Que tengan del Banco Galicia, otros 3 empleados que tengan cuenta en Banco Macro, otros 3 empleados que tengan en el Banco de la Provincia, etcétera, ¿sí? Así que hay particular atención también. Pero sí, Karina, ustedes se encargarían de todo el proceso, ¿sí? Desde la confección de los recibos de sueldo, la liquidación de los sueldos, el traspaso de estos datos a la entidad para que realice esos depósitos, eh, y bueno, y la carga de esos recibos en un determinado sistema. Por lo general, ahora muy pocas entidades usan el recibo de sueldo eh, impreso. Vieron que por lo general les dan un usuario, una determinada página, por así decirlo, en donde lo pueden descargar, tenerlo más en formato PDF, en pos de, bueno, reducir costos de papelería, pero bueno, también entiendo que hay organizaciones o empresas más chicas que por ahí cuentan con 3 empleados y bueno, imprimir 3 recibos al mes no les cambia mucho, o por quincena tampoco, pero eso dependiendo bueno, de la cultura institucional de cada, o de la decisión de cada empresa. Pero es así, sí, se encargarían de todo, Karina. Entonces, bien este orden de... Entonces, Sí, eso quería saber, sé que está un poco más adelantado, pero quería saber si nosotros también nos ocupábamos del tema del pago. sí, Y sería lo mismo para la parte de bueno, donde vimos el otro día lo de simplificación, porque también hay que pagar ahí también. también. Sí, ahí en realidad no se realiza un pago, sino que ahí tenés como todos los datos. Ahí es donde tenés una parte de ese legajo de cada empleado. Ahí vos declarás todos los datos correspondientes a ese vínculo laboral, desde el día que ingresa, qué obra social tiene, los días de licencia, por ejemplo, si tuvo alguna eventualidad como ser, no sé, em, en algún momento tuvo alguna licencia médica, etcétera, hasta llegar a las de desvinculación que también queda registrado ahí, como ser por renuncia, por jubilación,
por despido, todo como un historial, no sé, entiendo por ahí muchas veces que todos pasamos por alguna escuela, entonces eso, desde qué día, si hubo un cambio, si viene desde otra compañía, similar a lo que pasa en las instituciones escolares que hay un pase de una escuela a otra, no sé, lo llevo más o menos por ahí para que se asocie más o menos a lo que se encontrarían en eso de mi simplificación. Tiene más que ver con todo un historial de cada empleado, desde dónde vive, todo la terminología formal, o el registro formal de todos sus datos, ¿sí? Y de todo su historial laboral. Pero el depósito o el pago o la elaboración de ya de los recibos se hace desde otro lugar, que ya lo veremos. Bien, entonces llega esta orden del juez que dice, bueno, a Pepe hay que hacerle un embargo, este es el monto, puede establecer un monto fijo, eso ya lo vamos a ver, o puede establecer un porcentaje. Y ojo con los porcentajes, porque tal vez la persona trabaja eh, en un lugar donde dan justamente lo que mencionábamos anteriormente, tiene ingresos principales, ingresos secundarios, que son, por ejemplo, comisiones por venta, ese embargo también impacta sobre esa comisión. Si un mes tiene una mayor comisión y el embargo es del 20%, no va a ser siempre un monto fijo el que tengo que embargar, el que tengo que descontar. Los cálculos los voy a tener que chequear 2 veces. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones ahí que entran en juego. Entonces, el empleador, en este caso el jefe o la empresa que lo contrata, está obligado a retener y depositar donde determine la sentencia judicial. A ustedes les llega esa orden de embargo con una sentencia. Dice, a Pepe hay que retenerle 20 pesos en el término de 4 años, eh, y depositarlo a tal entidad, ¿sí? Por lo general, no sé, una cuenta bancaria que corresponde a determinado lugar. Todo eso sale en una sentencia judicial, no nos vamos a detener en los detalles de una sentencia, pero sí vamos a avanzar con los tipos de embargo, que pueden ser por deudas comunes, por ejemplo, me endeudé, no sé, en un crédito que tomé y no pude pagarlo más, bueno, se genera una deuda, empieza a ser deudor moroso, eso pasa a una instancia judicial, etcétera, y tiene todo su procedimiento. En el caso de que sea posible, les voy a dejar como material de lectura ampliatoria todo lo que tiene que ver con los pasos para un embargo o para que esta sentencia, pero como es más normativo y demás cuestiones, y no les infiere a ustedes, ustedes solamente ya reciben, por así decirlo, la sentencia y tienen que actuar en base a ella. No tienen que detenerse en cómo se confecciona, cómo se llega a eso y demás. ¿Sí? Eh, o también pueden ser otro tipo de embargos comúnmente conocidas como las cuotas alimentarias o las deudas alimentarias y las litis expenses. Ahí vamos a ir. Bien, ahí, me adelante. El embargo común, ¿sí? Veremos que las remuneraciones mensuales, así como toda cuota de aguinaldo, se pagan 2 veces al año, que es ese SAC o sueldo anual complementario, son inembargables hasta la suma equivalente al importe mensual del salario mínimo vital y móvil. Las remuneraciones superiores a ese importe serán embargables en la siguiente proporción. ¿Qué quiere decir todo este término o esta primera parte conceptual? Que no es embargable, ¿sí? Si la persona recibe solamente el salario mínimo vital y móvil que habíamos visto que era de 300.000 pesos. Pero todo lo que sea superior a 300.000 pesos en la actualidad, supongamos que la persona cobra, ¿sí? En su salario, percibe 400.000 pesos, bueno, ese excedente o ese
En realidad ese monto superior, porque no es un excedente, sino que forma parte de su sueldo. Esa parte que supera al salario mínimo vital y móvil, sobre ese monto es lo que se va a empezar a calcular el embargo, ¿sí? Las remuneraciones superiores a un salario mínimo vital y móvil e inferiores a dos, ahí hay que tener mucha atención y esto seguramente cuando les toquen estas situaciones van a ir a chequear este material de lectura. Así que no se preocupen porque lo van a tener disponible para descargar. Van a tener la condición de hasta un 10% del importe que excediera a un salario mínimo vital y móvil. Igual ya vamos a ver un ejemplo claro. Y las remuneraciones superiores al doble, ¿sí? A 2 veces este salario mínimo vital y móvil, se puede hasta el 20% del importe que excediera de un salario mínimo vital y móvil. Esto como por ahí conceptual es bastante engorroso, pero ya lo vamos a ver en la práctica. De los importes sujetos a Profe, pago, solo se y si tendrán... tiene, Ay, perdón, alguien está hablando. ¿Sí, adelante? y si tiene dos embargos, ¿él siempre es lo mismo? Para cada embargo el mismo cálculo. Sí, sí, sí. Puedes tener. Ah, Sí, sí, sí. O sea, cada embargo va a tener su propio tratamiento y de la misma manera. De los, perfecto. de los importes sujetos a embargo, solo se tendrán en cuenta las remuneraciones en dinero, no en especies. Recuerden esto que habíamos dicho, que una persona puede recibir parte de su pago en especies, por ejemplo, mercadería, pago de una vivienda, etcétera. Eso no es embargable, ¿sí? Solamente aquellos importes que reciban dinero en efectivo. Las indemnizaciones son embargables, con los mismos límites comentados anteriormente. No, si alguien les asesora y les dice, a quien vos querés iniciar una demanda, ¿sí? Y eh, eso recae en que le puedan embargar el sueldo y, y en el caso de que su respuesta sea, mira, no tiene un sueldo, está teniendo una indemnización por despido, por ejemplo. No lo podemos embargar. Es mentira. Sí lo pueden embargar, ¿sí? Así que siempre que estén del otro lado de quienes, esto como dato de color, ¿no? Si tienen que hacerle o iniciarle una demanda y a alguna persona y esa persona no se encuentra trabajando, pero sí recibiendo algún tipo de indemnización, también ese monto que, que percibe como indemnización es embargable, ¿sí? Ejemplo. Espero que se vea bien y si no, igual estoy corrigiendo esta cuestión del color, porque veo que se quedó como todo muy clarito, así que despreocúpense que cuando lo tengan para descargar lo van a tener mucho más eh, acorde al color. La remuneración bruta del empleado en octubre en 2011, por ejemplo, supongamos que haya sido de 4.200 pesos. En ese entonces, el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? De este caso, era de 2.300 pesos. El monto de embargo dispuesto por el oficio del juez, esa sentencia que recibimos, es de 3.000 pesos. En este caso, entonces, la solución, o en este caso, que lo analizaremos siempre así, pero con los importes actuales, obviamente hoy un empleado no recibe 4.200 pesos. Eh, En este caso, la remuneración bruta del trabajador es inferior al doble del salario mínimo vital y móvil, porque es 4.200, ¿sí? No es el doble de 2.300, ¿sí? Está ahí en el medio. Es mayor al mínimo vital y móvil, pero menor al doble. Entonces, ¿qué haremos? 2 por 2.300 nos da igual a 4.600, que sería el doble o 2 salarios mínimos vital y móvil. Por consiguiente, el empleador solo podrá retener
hasta un 10% sobre el monto que exceda dicho salario mínimo vital y móvil mensual. Es decir, que 4.200 menos el 2.300 pesos es igual a 1.900, ¿sí? Ese es el excedente. ¿Me siguen hasta acá? Porque por ahí no quiero estar hablando y que no me hayan seguido. Si no, retrocedo de nuevo. No, no pasa nada. No quiero ir muy rápido o generarle más dudas aún. Pero en este caso el cálculo sería el monto, o sea, el sueldo, que es 4.200 menos el salario mínimo vital y móvil, da un total de 1.900. Sobre estos 1.900 es donde efectuaremos el embargo, ¿sí? Estos 1.900 calculamos sobre este excedente o no es un excedente en realidad, pero esta diferencia que obtuvimos, y sobre este valor sería el cálculo de ese 10%. Esto da un total de 190 pesos. Acá le pueden agregar ceros y tranquilamente les da la cuenta de cuánto sería actualmente un embargo similar, ¿sí? Estos 190 pesos, ustedes, por ejemplo, Leandro, Karina, Brenda, Belén, Florencia, Gabriela, Giovanna, Javier, y los nombres que no me aparecen más abajo, por ejemplo, Macarena, Soledad, y si me olvido de alguno pido disculpas, son ustedes quienes van a tener que destinar a depositar en esa otra cuenta que viene aclarada en el oficio del juez, ¿sí? Ese oficio va a decir todo esto, ¿sí? El monto del embargo dispuesto por el oficio y van a tener que direccionarla en la cuenta bancaria que también dice en ese oficio. Por eso, particular atención en estos casos. Por eso la administración del personal es tan relevante. Por eso destacamos y agradecemos que se capaciten porque ¿qué pasa si ustedes están frente a la administración y tienen que liquidarme el sueldo a mí? ¿Sí? Eh, sabemos que van a estar capacitados para poder hacerlo. Perfecto. Bien, sigamos. Entonces, pasando en limpio, 4.200 es la remuneración del empleado. 2.300 es el importe mensual del salario mínimo vital y móvil en determinado momento. En ese entonces era en el octubre de 2011. Ahí estamos. 1.900 es el importe excedente a ese salario mínimo vital y móvil, que será nuestra base para el cálculo para determinar si vamos a hacer el 10% o el 20%, ¿sí? El 10% es el porcentaje que determinamos o que nos dimos cuenta, que identificamos que es posible aplicar en este caso. Entonces, 190 es el importe máximo permitivo para ese mes a retener en consecuencia del embargo. Para quienes no les quedó, por ello les quedó la duda, vieron que el monto del embargo dice 3.000 pesos. Bueno, el descuento, los 190 va a ser hasta que completemos estos 3.000 pesos, por lo cual el juez está diciendo. En la actualidad puede ser 3 millones, 300 millones, 30.000 millones. Le agregan los ceros que les parezca y les van a dar las cuentas. De igual manera. Entonces, 190 pesos le vamos a embargar este mes. El mes que viene vemos cuánto cobró, si le vamos a aplicar el porcentaje del 10%, 20%, porque en el medio va a pasar esto. En el medio, como hoy decía una compañera, en paralelo vamos a estar trabajando con la plataforma Mi Simplificación. ¿Qué pasa si esta persona tuvo un ascenso? Y el ascenso significa o modifica su ingreso. ¿Qué pasa si obtiene un mayor salario? ¿Qué pasa si también tuvo un descenso, un despido? ¿Sí?
si tenemos que aplicarle una liquidación final, un montón de cuestiones pueden pasar en el medio que son las novedades que ustedes van a estar manejando, porque en el medio, como les digo, Interrumpo. sí, sí, adelante, Una pregunta. O cómo se determina el porcentaje del embargo? el ¿Por qué porcentaje, 10% y no podría ser 15 o 5? porque es 10% si el monto es, volvemos a ver para atrás, a ver, 10% es si excede a un salario mínimo vital y móvil el sueldo que recibe esa persona, ¿sí? Y Ajá. el 20% si recibe un importe superior a 2 salarios mínimo vital y móvil. Siempre Ah, ahora. esto está determinado por ley, ¿sí? Igual en el Ah, material de lectura les menciono cuál es la normativa que establece esto y que está vigente, ¿sí? Pero el 10% o el 20% siempre va a ser en base al salario mínimo vital y móvil vigente, ¿sí? Y determinando del sueldo, van a comparar esas dos cosas. Ustedes saben que si el sueldo es superior a un salario mínimo vital y móvil, pero menor a 2 salarios mínimos vital y móvil, corresponde el 10%. bien, bien. Ahora, Ahora sí entiendo. Si hubiese sido 3.600 se hubiese aplicado el 20. exactamente, ¿sí? Ahora Acá, sí. Sí, sí. Ahora 2.300, ¿sí? Era el mínimo vital y móvil en ese momento. Entonces, si era 4.600 y esa persona ganaba 4.800 o ya ganaba 4.600 desde base, era aplicable el 20%. Así es, ¿sí? Ah, Pero bien, 4.600. súper, súper. Gracias por tu Ahora sí, consulta. gracias. Bien, Profe, adelante. o sea, nosotros vamos llevando el cálculo, digamos, hasta llegar, supongamos en este caso que eran los 3.000 pesos, hasta Sí. llegar a ese monto, nosotros lo vamos anotando, eso, cómo lo, No, y o nos eso avisan, queda cómo todo es. registrado, ¿no? Eso queda todo registrado en el sistema, se va actualizando en su sistema. También pueden ustedes llevar, no sé, una planilla, un Excel en paralelo como resguardo suyo, pero eso va quedando, el oficio, recuerden que les llega a ustedes como empresa y con ese Hay que oficio tener, hay que tener, hay que tener en cuenta que ese embargo también va a figurar en el recibo de sueldo, porque tiene que figurar. total, ese oficio hace que este descuento sea sí o sí necesario que figure en el recibo de sueldo. No es que esta persona va a estar en desconocimiento total de qué está pasando con su plata. Esto a su vez va a impactar en esa entidad bancaria, ¿sí? Ustedes van a decir, te transfiero, Galicia, estos 190 pesos en, eh, por oficio número tanto, ¿sí? O haciendo referencia a esa orden judicial. El banco a su vez va a estar en conocimiento también de eso, el banco que tiene que recibir, digamos, ese dinero, eh, y se va a ir actualizando. Estos datos siempre les van a aparecer a ustedes actualizados. Cuánto resta, cuánto tiempo, cuánto monto, ¿sí? Esto siempre considerando un monto fijo, como sería un embargo de deuda común, ¿sí? Porque las deudas alimentarias y las litis expensas tienen otro tratamiento. No va a fijar, por ejemplo, las deudas alimenticias son distintas, los montos son distintos. eh, Se van actualizando dependiendo de hace cuánto debe, es deudor la persona, etcétera. Pero sí, a tener en cuenta que esto figura siempre en el recibo de sueldo y va diciendo, por ejemplo, cuota 1 de 6. Como el resumen de la tarjeta, más o menos así aparece. Así que despreocúpense que siempre va a estar a mano la información, pero en el caso de que ustedes quieran hacer un doble resguardo, bienvenido. Siempre pueden ustedes en paralelo
tener su propio seguimiento, armarse un archivo de Excel, ir cargando ahí sus novedades. Bueno, en mayo hice esto con Rodríguez Pepe, etcétera. ¿Cómo se llama el sistema donde se cargan los ítems y liquidación en el sector público? Me dice Gabriela. En la administración pública provincial se llama GenRH. No sé usarlo, así que, pero sí sé cómo se llama. Sé que en mi caso, soy docente, sé que por ahí tiene otro nombre, pero en este momento no me acuerdo. O debe ser que están usando el mismo, no recuerdo. GenRH, para Leandro. En cuanto a las empresas privadas, que es donde ustedes se insertarían o en el sector privado, cada, dependiendo de cada sector, sí, así es, Leandro. Dependiendo de cada sector, utiliza distintos sistemas, ¿sí? Recuerden que por ahí lo que hacen es comprar los sistemas, pagar determinadas licencias, etcétera. Entonces pueden utilizar un sistema o un software diferente dependiendo de un trabajo y otro, ¿sí? Resumiendo entonces, el concepto, que son los conceptos que aparecen en los recibos de sueldo, ustedes pueden verlo o podrán verlo de la siguiente manera. Como sueldo bruto, ¿sí? A las remuneraciones o indemnizaciones, 2.300 menor que el sueldo a 4.600. Y el sueldo mayor a 4.600. Entonces, el porcentaje que ustedes van a aplicar es o del 10% sobre el excedente o el 20% sobre el excedente. Acá quedó como resumido nada más esto que anteriormente estábamos viendo de cómo aplicarlo si supera un salario mínimo vital y móvil o si supera 2. Sobre el aguinaldo, que también es un ítem o un concepto embargable, va a ser de 1.150, ya que es la mitad, ¿sí? El SAC o ese aguinaldo es la mitad de un sueldo bruto, perdón. Y aquí también queda sobre el total que le van a hacer. Si justo ustedes tienen que hacer en un momento en el que van a liquidar ese SAC, tienen que tener presente esto, ¿sí? Tienen que tener presente que van a hacer esta cuenta. Muchas gracias, Karina. Nos vemos el lunes. Bien. Y las indemnizaciones van a ver que, en resumen, eh, corresponden al 10% si son menores a un salario mínimo vital y móvil, perdón, a 2 salarios mínimo vital y móvil, o si son mayores, el 20%. Bien, muchas gracias por estar, por participar activamente, por sus consultas. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en el mismo link de la reunión de Zoom, con la misma metodología, eh, y espero que ya puedan tener a mano el material de lectura, así ustedes ya saben de qué más o menos trataremos la clase. Em, que tengan un muy buen fin de semana. Se nos terminó el tiempo y bueno, los espero el lunes y si tienen consultas, tráiganla el lunes. Nos anotamos esas consultas y las resolvemos. Muchas gracias por estar. Gracias, gracias.